Hola, nosotros somos el grupo número 15 y el día de hoy vamos a hablar sobre las palabras del origen de Fernando Urbina Rangel. Mi nombre es Andrea Rodríguez. Mi nombre es María Camila Díaz. Mi nombre es Mariana Ellos. Y mi nombre es Mariana Duque. Bueno, entonces para comenzar queremos poner como en la mesa esta idea de que este es un mito de los indígenas de la Amazonía. Y me parece muy interesante como a través de la clase nos hemos ido acercando más a nuestro origen, a lo colombiano, a entender cómo esos ritos y rituales que hablábamos en clase se ven reflejados pues como en todas estas tribus indígenas, y como el baile, la música, todo eso pues afecta las creencias de estas personas. A mí algo que me hizo pues resaltar mucho la lectura fue mi viaje al Amazonas, ya que esto me permitió como entender más a fondo como ese rito que nos decían en la maloca del cacique contándonos las historias, con la música, como el baile es hasta un método de sanación para estas personas. Y siento que esto nos ayuda a entender más allá de la cultura, de la religión, nos ayuda a entender cómo diferentes creencias nos pueden permitir como crecer y explorar diferentes ámbitos sociales y pues la estructura social de estos indígenas. Bueno, sí, siguiendo eso y el hilo un poco de lo que estábamos hablando en el video pasado, es como el mito busca explicar el origen para cada una de esas creencias o sí, como lo que la base de la cultura de cada uno de cada persona, y los indígenas pues mediante sus mitos como que los valorizan mediante esos rituales, esas canciones, esos bailes que para ellos no son simplemente pues un baile, una canción, sino un rito, y todo esto es como dándole importancia a sus creencias y a esos mitos que simplemente buscan explicar el origen de cada uno de ellos. Sí, y con la lectura que trate sobre, como antes decía, de un contexto más cercano al de pues, nosotras, nos podemos dar cuenta de cómo esta idea del mito nos puede identificar tanto a culturas pues, del pasado como culturas de hoy en día. También es muy interesante analizar cómo estas culturas toman los mitos y toman las leyendas como un método de enseñanza para generaciones futuras. O sea, si tú viajas al Amazonas, puedes ver cómo los niños siempre están pendientes de lo que los ancestros dicen, como por ejemplo hay moralejas como la de no salir por la noche porque pues la pata sola te puede comer, o cosas así que son muy interesantes, y siento que eso se ha perdido y es parte del lenguaje como de la enseñanza voz a voz, que hoy en día no lo tenemos porque existe el internet, existen los libros, pero ese tipo de aprendizaje, si uno se da cuenta, es el que más como efecto tiene dentro de estas comunidades, y eso es muy interesante, pues eso me parece que es como algo que hay que resaltar dentro de toda esta historia del mito. Que hoy en día se ha perdido mucho. Sí, Exacto. y sus creencias básicamente se basan en esos Y son mitos. comunidades que funcionan muy bien, y o sea, como que por más de que sean como para unas personas algo como súper turístico que nunca han visto, son comunidades que pues solo se rigen muy bien y pueden vivir y siguen viviendo y siguen existiendo con este pasar del tiempo. O sea, esto nos demuestra que todo este tema de los mitos, que es como este origen de estas comunidades, y pues como decíamos, origen de nosotras, hace que pues nos ayuda a entender a que pues en realidad un mito sí puede ser como la base de todo. Sí, sí. De hecho, a mí lo que se me hace más interesante de los mitos dentro de estas comunidades es que me parece que reflejan la parte viva del lenguaje. Es por el simple hecho de que no son mitos escritos, sino que son mitos que se van pasando de voz a voz, de generación en generación, y se van modificando a medida que las personas, en base a su propio contexto y en base a sus propias experiencias y vida, pues les van agregando cosas. Y me parece que es muy interesante porque eso refleja un poco de cómo ha ido progresando el lenguaje a lo largo de los años. Y simplemente no es un elemento que está ahí, que no es algo que está separado de nosotros, sino que hace parte de nosotros, al igual que los mitos. Y existe gracias a nosotros, y existe también y se ha ido modificando, y es lo que es hoy en día, y siempre se va a ir modificando gracias a nuestro propio contexto, y por eso es tan interesante analizar nuestros propios mitos y compararlos con los de ellos, porque tenemos contextos completamente diferentes. Es que es básicamente, si ustedes no se dan cuenta, como que
nosotros seguimos viviendo en esa era, pues como en esas historias de los mitos, o sea, yo me acuerdo cuando mis papás me contaban como historias antes de dormir, muchas eran como modificadas, pero al fin y al cabo terminan teniendo la misma moraleja. Los que- mismos valores, Ajá, los los mitos mismos es una valores. enseñanza de valores Sí, para todas las sí, comunidades. Sí, que los vamos Valdeando, heredando. sí. Ni siquiera nos damos cuenta, solo los vamos heredando. Sí. Y como que siento que ese es el punto clave del origen de todo, que aunque pensemos que nosotros venimos de tal lado, siempre vamos a tener como una conexión a estos mitos, aunque pensemos que estemos completamente desconectados. Y siento que eso es lo que logran los indígenas y las comunidades indígenas que nos hablaban en el texto. Es como poder continuar con esos valores, poder continuar con las creencias, poder no verse afectados por el mundo occidental. Sí, estoy de acuerdo. De acuerdo. Sí. Gracias.